Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández. Soy administrador de fincas colegiado por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y hoy me vais a permitir que os hable de un asunto que siempre está en boga y siempre me hacen diferentes consultas a través de llamadas telefónicas, como es el tema de la revocación de los acuerdos en las juntas de propietarios y los aspectos legales y jurisprudenciales. Comenzamos. La revocación de acuerdos en las juntas de propietarios es una cuestión fundamental dentro del régimen de propiedad horizontal, ya que permite a las comunidades modificar decisiones previas conforme a las nuevas necesidades o circunstancias de la comunidad. Sin embargo, este proceso no siempre es sencillo y está sujeto a una serie de restricciones legales y doctrinales que garantizan la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los propietarios. En este artículo exploraremos los aspectos legales, doctrinales y la jurisprudencia relacionada con la revocación de acuerdos en las comunidades de propietarios en España, basándonos en la información obtenida de la Ley de Propiedad Horizontal y otras normas complementarias. ¿Cuál es la regulación legal de las revocaciones? Tenemos la ley de sociedades de capital. La Ley de Sociedades de Capital regula explícitamente la posibilidad de revocar acuerdos adoptados por la Junta General. El artículo 204.1 de dicha ley establece que no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Este precepto proporciona la definición básica de la revocación, consistente en dejar sin efecto un acuerdo anterior mediante otro acuerdo adoptado con posterioridad. Esta medida fue introducida con la Ley 31/2014, cuyo propósito fue mejorar el gobierno corporativo, facilitando mecanismos que aseguran la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las decisiones corporativas. ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil, aunque no regula específicamente la revocación de acuerdos de la Junta de Propietarios, contiene preceptos que permiten la revocación en situaciones similares. Por ejemplo, el artículo 644 y siguientes permiten la revocación de una donación en ciertos casos excepcionales, y los artículos 737 y siguientes disponen que las disposiciones testamentales o testamentarias son esencialmente revocables, de manera similar, quiero decir, el contrato de mandato puede ser revocado por el mandante, según el artículo 1732. Esta capacidad de revocación en diversas situaciones muestra cómo el ordenamiento jurídico prevé la modificación de acuerdos siempre que se cumplan ciertos requisitos. ¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal? Aunque la Ley de Propiedad Horizontal no contempla expresamente la revocación de acuerdos, se puede decir en ciertas situaciones en las que esta figura, la de la revocación, está implícitamente permitida. Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal admite la modificación de título constitutivo y el artículo 13.7 dispone que los órganos de gobierno de la comunidad pueden ser removidos antes de la expiración de su mandato
lo cual equivale a una forma de revocación. Así, en algunos casos, la modificación de estatutos o la reforma de normas internas puede interpretarse como una revocación de acuerdos previos. ¿Qué opiniones tiene la doctrina con respecto a este tema de la revocación? En el ámbito doctrinal, la figura de la revocación de acuerdos en la Junta de Propietarios ha recibido escasa atención, lo que ha generado ciertos vacíos interpretativos. Sin embargo, algunos autores, como Vilalta Nicuesa, ha reconocido la posibilidad de la revocación, particularmente en el contexto de la ley de propiedad horizontal. Vilalta afirma que todo acto de aprobación o modificación de un acuerdo anterior requiere unanimidad y destaca que los límites para la revocación incluyen aquellos derechos irrevocables, es decir, derechos que no pueden ser suprimidos ni siquiera por la unanimidad. Carrasco Pereira, por su parte, también admite la revocación en relación con el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, indicando que si un acuerdo ha sido revocado antes de la interposición de una acción judicial, la impugnación carece de objeto, ya que no existiría necesidad de protección judicial. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Supremo con respecto a la revocación? El Tribunal Supremo, aunque no ha emitido numerosos pronunciamientos sobre la revocación de acuerdos en la Junta de Propietarios, ha mantenido una postura coherente al aceptar su viabilidad. En varias sentencias, como la sentencia del Tribunal Superior del 6 de febrero del 2003, el Tribunal ha reconocido la validez de un acuerdo que revoca otro anterior siempre que la revocación haya sido adoptada por unanimidad de los asistentes. En otra sentencia, la sentencia del Tribunal Superior de 19 de mayo del 2006, se admite el uso privativo de un elemento común siempre que el acuerdo de revocación sea unánime, ya que implica una modificación del título constitutivo. Jurisprudencia de las audiencias provinciales. La mayoría de las audiencias provinciales han seguido la línea del Tribunal Supremo, admitiendo la posibilidad de revocar acuerdos anteriores siempre que se respeten ciertos requisitos. En este sentido, se pueden identificar dos posturas principales. Sentencias que no admiten la revocación. Algunas audiencias, como la SAP de Madrid, del 2 de marzo del 2007, han rechazado la posibilidad de revocar acuerdos si estos ya han adquirido firmeza y no han sido impugnados, argumentando que dicha revocación podría generar inseguridad jurídica. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger los derechos adquiridos por los propietarios y evitar cambios arbitrarios que perjudiquen la estabilidad de los acuerdos comunitarios. Hay otras sentencias que admiten revocación. Dice que la mayoría de las sentencias de audiencias provinciales, sin embargo, han admitido la revocación, siempre que el nuevo acuerdo se adapte con las mayorías requeridas para el acuerdo original y que no se cause perjuicio a terceros o a otros propietarios. Un ejemplo de ellos es la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias del 25 de septiembre del 2003, que sostiene que las comunidades de propietarios pueden modificar sus acuerdos siempre que cumplan con los preceptos legales aplicables. Requisitos para la revocación de acuerdos. De acuerdo con la jurisprudencia, se deben de cumplir ciertos requisitos para que un acuerdo de revocación sea válido. Tiene que tener una aprobación en Junta de Propietarios. El acuerdo revocado debe ser aprobado en Junta de Propietarios
y con la misma mayoría con la que se aprobó el acuerdo que se desea revocar. Este requisito garantiza que la decisión refleje la voluntad de la comunidad de manera clara y consistente, que no cause perjuicios a los propietarios. Otro requisito es que el nuevo acuerdo no cause perjuicios significativos a los propietarios. Las audiencias provinciales han advertido que cualquier decisión que revoque un derecho adquirido por un propietario debe ser justificada y no puede implicar una lesión injustificada de los derechos de los copropietarios afectados. Que no vulnere la doctrina de los actos propios. La doctrina de los actos propios establece que una comunidad no puede actuar de manera contradictoria respecto de sus decisiones previas si éstas han generado derechos o expectativas legítimas en los propietarios. Por lo tanto, un acuerdo que revoque otro anterior debe ser coherente y no contradecir los actos previos de la comunidad sin una razón justificada. Y que no sea aprobada la revocación con abuso de derecho. Finalmente, se requiere que la revocación no incurra en abuso de derecho, es decir, que no se trate de una decisión arbitraria o que tenga como único propósito perjudicar a determinados propietarios. Las audiencias provinciales han rechazado acuerdos revocatorios cuando estos han sido considerados abusivos o carentes de justificaciones objetivas. Conclusiones que hacemos sobre el tema de la revocación. La revocación de acuerdos en las juntas de propietarios es un mecanismo válido y necesario para la adopción de las decisiones comunitarias a las nuevas realidades y necesidades de la comunidad. Sin embargo, su uso está sujeto a una serie de requisitos estrictos que garantizan la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos por los propietarios. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias provinciales han establecido límites claros para la aplicación de la revocación, destacando la necesidad de unanimidad o de mayorías específicas, la ausencia de perjuicios para los propietarios y terceros y el respeto a la doctrina de los actos propios y el abuso de derecho. Es importante que las comunidades de propietarios conozcan y respeten estos requisitos antes de proceder a la revocación de un acuerdo, ya que la inobservancia de estos podría dar lugar a la nulidad del acuerdo revocatorio y a posibles responsabilidades frente a los propietarios afectados. En definitiva, la revocación es una herramienta útil para gestionar la vida comunitaria, pero debe ser aplicada con prudencia y dentro de los límites legales establecidos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.